Saben que la semana pasada hablamos acerca un poco, o aprendimos acerca de lo que era el propósito de Dios. Esta prédica se llama Propósito de Dios, parte 2. Aprendíamos un poco de que conforme a Juan 15:16, y por favor me lo colocas, amado, versículo principal para este tiempo donde vamos a estar hablando acerca de lo que es el llamado y el propósito. Dice Jesús: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Amén. Entonces, para resumir la enseñanza de la semana pasada, primero fuimos escogidos por Dios. Dice Jesús, no me quites el versículo, por favor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Fuimos elegidos por Él. Usted no está hoy acá, amado, porque usted es muy bueno. Usted no está hoy aquí porque usted no tenía nada que hacer hoy el domingo. Usted no está aquí porque usted solamente lo invitó un amigo. Usted está aquí porque Dios le eligió. Amén. 2. Estamos llamados para llevar mucho fruto. Amén. Yo lo creo. Pero fruto que permanezca. Dios no nos llamó para calentar un asiento en una congregación. Dios no nos llamó solamente para que digamos aleluya, sino para que llevemos fruto. Y los frutos son aquellos frutos del Espíritu Santo que hablaremos en otra oportunidad. Y 3, para tener vida eterna. Amén. Tenemos propósitos divinos de parte del Señor. Todo tiene un plan que está desde antes de la creación de este mundo. Dice que nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres con un plan y un propósito que viene de parte de nuestro Señor. Usted no es una casualidad, ¿sabe? Vive Jehová que no miento, que mamá dice, mi mami dice que ella no tenía planes de quedar embarazada. Pero mi papá le escondió las pastillas. Y heme aquí. Gloria a Dios. Yo no estaba tal vez en los planes de mi mamá, pero sí en los planes de mi Padre Celestial. Y mi papá fue un buen instrumento. Gloria al Señor. Dice, propósito que veremos para el día de hoy. Primero, tenemos un llamado a ser obedientes a la palabra de Dios. 2, tenemos un llamado a ser un adorador. Y 3, tenemos un llamado a complacer a Dios. Y es hermoso porque vamos de una vez a la palabra, Filipenses 2 del 5 en adelante. Y en la palabra que vamos a leer a continuación, yo decía, gracias Señor, porque tú que eres un Dios perfecto, un Dios que planificó, un Dios que predestinó, un Dios que tenía un propósito divino, sabía que tenía que haber un modelo perfecto para que nosotros pudiésemos ser como ese modelo perfecto. No había nadie creado tan perfecto como para que nosotros pudiésemos imitar. Y es por esto que Jesús vino en forma de hombre. Dice Filipenses 2, del 5 en adelante hasta el 11, si no mal recuerdo si así es. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Siguiente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si hay un texto que me puede mostrar ese modelo perfecto al cual yo me tengo que parecer, para mí hoy es Filipenses 2:5. Porque me describe a un Dios que no estimó ser Dios. Y quiero que por favor vamos al versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no valoró, no amó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces yo me preguntaba, lo único que podía tal vez evitar que Jesús cumpliera su propósito era que se hubiese aferrado a lo que Él era. Y Él, en toda su plenitud, podía decir que Él era como Dios, el Hijo de Dios mismo, toda una deidad. Si alguien tiene de qué mofarse o de qué estar, no me malinterprete la palabra, estar orgulloso, aunque esa palabra no me gusta, pero sentirse, digamos, poderoso, creo que pudiese haber sido Jesús. Y decirle, no, Padre, manda un ángel, no tengo necesidad de esto. Pero la palabra nos dice, no lo estimó, no lo atesoró en su corazón como cosa a que aferrarse. Siguiente, pero como Él es Jesús, es que es tan perfecto y maravilloso, sino que se despojó a sí mismo. Wow. Vamos, ahí va el primer nivel. Primero, no se aferró a lo que Él era, a su esencia, a su ser. No se aferró a esto, sino que procedió a despojarse de lo que Él era. ¿Para qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para poder tomar forma de siervo, tuvo que hacer el primer paso. ¿Cuál fue? Despojarse. Jamás alguien que tenga en su ser el sentir que es un Señor, podrá tener condición de siervo. Para ser siervo, tenemos que despojarnos. Hecho semejante a los hombres. Sigamos con el 8, por favor. Porque allí no quedó Jesús. Dice, y no conforme a esto, ¿no? Estando en la condición de hombre, entonces, aquí sí podemos de pronto estar con Jesús a tú y tú. Allá no podíamos compararnos. Él era Dios y no podemos compararnos. Pero ya va. Y estando en la condición de hombre, Jesús, Caterina. Coloque su nombre. Jesús y Steven. Coloque su nombre. Jesús y Vicky. Se humilló a sí mismo. Otro nivel.
ya se había despojado, ya se había hecho un siervo, y ahora en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Sabes que la obediencia requiere humillación de tu parte y de mi parte. Esto me lleva entonces a una conclusión. Si yo no me despojo, no puedo tener un corazón de siervo. Y si yo no me humillo, aun siendo una sierva, no podré ser obediente. Porque la palabra me habla de siervos infieles, ¿verdad? O sea que el nivel no es ser solo siervo. Hay otro nivel que Jesús nos enseñó. Por eso amo a Dios y amo su palabra, porque es tan detallada. Definitivamente cuando no obedecemos la palabra de Dios es porque no la conocemos, porque realmente es tan explícita y nos enseña paso a paso cómo hacer las cosas, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, hermano, también hay otra palabra que dice, ni siquiera hasta allá tú y yo vamos a llegar, ¿ok? A ti no te va a tocar la cruz porque ya a Jesús le tocó. Pero sí lleguemos hasta hacernos obedientes hasta la muerte. Que podamos morir, como dicen por allí, con las botas puestas, obedeciendo a nuestro Señor. Y este es el primer punto. Jesús nos enseña que somos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. Jesús llegó hasta este punto por la palabra de Dios. Ya estaba escrito, ya estaba proclamado por los profetas que Él iba a venir a la tierra y que Él iba a morir. Ya estaba escrito la forma incluso en que Él iba a morir. Por eso la palabra dice que Él fue obediente. Él solo obedeció la palabra de Dios. Y aquí yo escribía, yo decía, hermano que me ve, hermano que me escucha, yo no sé si hoy usted reconoce su condición delante de Dios. Jesús reconoció quién era Él delante del Padre y por eso pudo obedecer. Él reconoció que aunque Él, siendo en forma de Dios, había alguien más grande que Él. Era su Padre, que ya había hablado. Y por eso no se aferró a lo que Él sabía que Él era. Porque muchos aquí podemos decir, no, que yo voy a meterme con mis hijas. No, que yo soy aquí la hija del pastor, entonces yo ¿por qué voy a barrer el templo? Hija, ¿tú barras el templo? Y lo pudiese decir si ella se creyera que por ser la hija de la pastora o del pastor no tienen por qué hacerlo. ¿A qué nos estaremos aferrando nosotros como para no obedecer completamente a la palabra de Dios? Si Jesús no tuvo como una excusa el aferrarse a ser el Hijo de Dios, ¿cree usted que usted y yo tendremos alguna excusa con la que aferrarnos? Hermano William, ¿cree usted que pudiese tener una excusa? De igual forma, esto solo confrontaba mi corazón y yo le decía, wow. Pero Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de lo que Él era
y tomó forma de siervo, y no siendo esto suficiente, vino a ser un hombre, y no conforme con esto se humilló a sí mismo. Y aquí escribí, wow. Yo iba escribiendo y yo iba, wow. Me impacta, me enamora, me apasiona, pero me reta. Y más porque yo decía, Padre, tú eres tan perfecto que nos dejaste el modelo perfecto. Si hay alguien a quien usted tiene que imitar, es a este Jesús. No anhele su corona, sino vive su proceso. Despojarnos es el primer paso para poder obedecer. Hacernos de un corazón de siervo es el segundo paso para poder obedecer. Humillarnos a nosotros mismos es el tercer paso para poder obedecer. Y al final, vamos al último versículo, por favor, versículo 11. Me voy a adelantar un poquito, pero... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque ¿sabe qué, hermano? Cuando usted obedece al Señor de la forma en la que Jesús lo obedeció, usted solamente glorifica al Padre. Entonces vamos a meditar un poquito. ¿A qué me estoy aferrando? Y yo anotaba lo que se me venía a la mente. Tal vez yo puedo aferrarme a decir, no, es que yo soy muy malo. Y por eso es que a mí no me sale obedecer a Dios. No, es que yo no puedo. No, es que es muy difícil. No, es que a mí me da miedo. No, es que a mí no me gusta. Y va a cerrar con broche de oro. No, es que yo soy muy bueno, yo sí obedezco. No sé a qué te estás aferrando. Pero una y otra vez, mientras más el Señor me llevaba su palabra, más entendí algo. Nunca se me ocurrió pensar que yo no podía obedecer porque el pastor no me había enseñado o porque la iglesia no era buena. No. Y el Señor me decía, es que la obediencia solo depende de ti. Y yo, wow. ¿Por qué nunca se me vino? No, porque es que, no sé, no entiendo la Biblia o porque, no. Siempre se me vinieron pensamientos como estos. No, es que me da miedo, es que no puedo, es que es difícil, es que... Y todo eso está dentro de mí. Porque la obediencia requiere de humillación y necesita que soltemos a lo que nos hemos aferrado. Vamos por favor a Juan 4:21. El primer paso era, estoy llamada a ser obediente a la palabra de Dios. Pero había algo que retumbaba en mi corazón, porque el Señor hablaba y me decía, ¿cómo adoró Jesús? Hermano, y le eché para adelante y para atrás y para adelante, para atrás. Yo no vi a Jesús cantando en ninguna parte de la palabra. Yo no veo un versículo danzando a Jesús en ninguna parte de la palabra. Y yo decía, ver, ¿y aquí cómo aprendo yo a adorar como Jesús? Y el Señor hablaba a mi corazón. Jesús le dijo, vamos a pasaje de la mujer samaritana y Jesús, pero que todos más o menos, el contexto es, samaritanos y judíos no se hablaban entre sí, ¿ok? Ellos se repudiaban, ¿ok? Ni los samaritanos querían a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Entonces Jesús va a un pozo a esperar a sus discípulos que vayan a comprar algo de comida, y en esas llega a una hora poco usual una mujer samaritana a buscar agua del pozo.
Y Jesús comienza a tener una conversación con ella. Ella se queda sorprendida porque un judío le estaba hablando. Y para resumirles el cuento, el Señor le dice: mujer, créeme. Esto me impactó, que le creyera a él, ¿no? Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué esta palabra? Porque ella le hacía preguntas y le decía: no, pero es que los tuyos dicen que hay que adorar en tal lugar y nosotros creemos que es aquí. Y ahí él le responde: créeme a mí, no creas tanto cuento camino, créeme a mí, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Siguiente, por favor. Y es hasta el 24. Dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siguiente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo decía: ¡wow! Vamos un momentico al versículo anterior, 23. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca. ¿El Padre buscando? Si la que debo de buscar soy yo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad y hallaréis. Hermano, el Padre busca adoradores que le adoren, pero en espíritu y en verdad. Y desde temprano hoy en el discipulado, los que se quieran unir, que se crean equipo de esta casa, 8:30 de la mañana, el Señor está haciendo algo tremendo en los corazones, en nuestra vida a través del discipulado, ministrando acerca del ser más que del hacer. Y cuando el Señor hablaba a mi corazón, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe que el espíritu es lo más profundo del ser? No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre. La vida, hermano, literalmente, del hombre. Y adorar en espíritu es adorarle con lo que tú eres. Y en verdad es adorarlo por lo que Él es. En espíritu es con todo lo que yo soy. Y en verdad es con todo lo que Él es. Por eso no vimos a Jesús cantando y danzando. Y es que Él sabía adorar con lo que Él era y por lo que Dios era. Por eso su obediencia fue absoluta. Porque la palabra nos enseña que debemos danzar, que debemos cantar, que debemos tocar. Pero hermano, cuando no tocamos o no cantamos con lo que somos y por lo que Él es, no adoramos, solo cantamos. Y somos entonces como tímbalo que resuena. Esa es la diferencia. Y Dios, entonces, Dios Padre está en busca de tales adoradores. Siguiente versículo para cerrar esta partecita con este broche. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es decir, con todo lo que yo soy, por todo lo que Él es necesario que le adoren.
¡Wow! Ya va. Hay una necesidad en el cielo. Hermanos, hay una necesidad en el cielo. Y es que este tipo de adoradores se levante a adorar. Con todo lo que soy. Por todo lo que Él es. Hay una necesidad en el cielo. El Padre está buscando. Digan todos, wow. Gloria al Señor. Es imposible adorar a Dios sin reconocer que Él nos salvó. Es imposible obedecer a Dios verdaderamente si no le conocemos correctamente. Y no podía pasar por alto. Vámonos por favor, Mateo 25, del 14 en adelante. Voy a leer un poquito la parábola de los talentos. Pastora, ¿y por qué se desvía como tan bonito todo y ahorita nos vamos a meter aquí? Porque no podremos obedecer y no podemos adorar al Señor si no lo conocemos correctamente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Quién es ese? Muy bien. Siguiente. Jesús. Muy bien. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a ¿qué? Su capacidad. No se queje si le tocó mucho. No se queje si le tocó poco. Haga lo que tiene que hacer con lo que se le dio. Y luego se fue lejos. Muy bien, siguiente. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Siguiente. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también ¿qué? Otros 2. Pero el que había recibido 1, hermano, 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Siguiente. Después de mucho tiempo, ¿después de qué? Mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siguiente. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siguiente. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, ¿qué dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿tuve qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siguiente. Vamos hasta el 30. Y al siervo inútil, ¿al siervo qué?
pero era siervo, hermano. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Líbranos, Señor. No diga amén a esta palabra, diga líbrame, Señor. ¿Saben por qué, hermano? Cuando ese hombre vino a su Señor a rendir cuentas, le dijo, porque yo te conozco y sé que eres hombre injusto. Vamos otra vez al versículo para no pecar contra el Señor. Dice 24. Duro, dice, hombre duro. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué tremendo. Cómo los dos primeros nos dan el ejemplo de conocer correctamente a Dios. De saber que todo lo que Dios entrega en nuestras manos es porque Él sabe que tú puedes multiplicarlo. Al que le dio 5 sabía su capacidad. Al que le dio 2 no era porque quería más al de 5. Es porque Él es tu creador y Él sabe con lo que tú puedes. Y al que le dio 1 también podía. Pero ese refleja aquel siervo que no conoce a su Señor, ya sea porque no lee la palabra, ya sea porque tiene incredulidad en su corazón, pero no multiplica, no responde al llamado que Dios ha hecho a su vida. Nosotros estamos llamados a conocer al Señor. Hermano, conocer al Señor tal cual como Él es puede determinar el fin de tu eternidad. Hermano, esto es una alerta para mi vida, porque conforme a como yo crea, así voy a recibir. Conforme a tu fe, dice la palabra, conforme a como mides, serás medido. Conforme a como juzgas, serás juzgado. Yo le añado, conforme a lo que yo crea de Dios, eso voy a recibir de Dios. Y esto lo digo con mucho temor y temblor, porque ya que el Señor está hablando a su iglesia del llamado y el propósito, todos aquí, el Señor, conforme al diseño que tiene para ti y para mí, sabe con qué puedes tú y sabe qué te entregó. Y creo que debemos meditar en eso. Yo tuve que salir corriendo a desenterrar talentos que había enterrado, propósitos que Dios me había entregado, pero yo tuve miedo, hermano, y se veían más bonitos enterrados. Pero cuando Dios despertó esta palabra en mi vida hace mucho tiempo, tuve que salir corriendo. ¿Cómo se desentierra un talento? Vaya de rodillas y pídale perdón al Señor. Así se desentierra un talento. ¿Y cómo se saca ese talento? Párese y póngase a trabajar en lo que el Señor le dio y multiplique, crezca, dé frutos y lleve a otros a ser discípulos en esa área en la que el Señor a usted le entregó. La importancia de cómo conocemos a Dios hará la diferencia. No te aferres a la ignorancia de no conocer a Dios. Busquemos conocerle, busquemos obedecerle y busquemos adorarle. ¿Cómo voy de tiempo? Gracias, Señor. Vamos, por favor, a Mateo 3:13. Y con esto casi vamos terminando.
Esta es la historia que les conté al inicio. La palabra dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El pasaje que el Señor me llevó a memorizar. Ahorita se los leo para poder decirlo en esta versión. Yo me lo aprendo normalmente en otra versión, por eso fue diferente a cuando yo lo recité. Pero si hay algo que Jesús me enseña y de lo que yo quiero ser digna, de lo que yo busco y el sentir que el Señor colocó en mi corazón. Porque la palabra dice que es Dios quien coloca el anhelo en nuestros corazones, del querer como el hacer. No se quede solamente con el querer. Ay, yo quiero obedecer. Obedezca. Ay, yo quiero adorarle. Adórelo. Yo quiero servirle. Sírvale. Yo quiero memorizar su palabra. Memorícela. Yo quiero tener más sabiduría. Pídale a Dios. Porque Dios la da sin medida a aquel que cree. Hermano, el deseo de mi corazón es arrancarle esa frase a mi Padre. Sé que no lo he logrado, pero yo anhelo escuchar a mi Padre. Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Pero ¿sabe qué, hermano? La gloria sea para el Señor. Como no lo he alcanzado, como aún estoy en esa transformación de mi ser para adorarle en el Espíritu y estoy creciendo en su verdad para poder adorarlo por lo que Él es, sé que tal vez todavía no soy digna y que estoy siendo perfeccionada como tú estás siendo perfeccionado. Pero la invitación de Dios Padre hoy es primero a que tengamos ese anhelo en el corazón, a que toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas griten: quiero obedecerte, quiero adorarte, quiero complacerte. Hay obstáculos que tal vez hoy te impiden obedecerlo. Hay obstáculos que tal vez hoy te impiden adorarlo. Hay obstáculos que hoy te impiden agradarlo, complacerlo. Sí. Pero es por eso que creo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo viene a traer libertad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y viene a despertar el anhelo en el corazón de ordenar esta casa. Hay principios básicos, hermano. Y Jesús, en este testimonio que Él hace con el bautismo, me enseña principios fundamentales. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Qué ciencia tiene? Si yo me bautizo en el nombre de Jesús, ¿en nombre de quién se bautizó Jesús?
La palabra también me dice que para manifestarse a Israel, ¿saben? Como testimonio. Todo tiene un porqué. El mismo Padre que mandó a bautizar, le dijo a él, modela. Tú eres el modelo. Y esto es un llamado a todo aquel que aún no se ha bautizado, como Jesús lo hizo, sumergido completamente en agua. Jesús no tuvo un bautismo por aspersión, que le echan a uno goticas en la cabeza. Porque el bautismo de Jesús representa la muerte al yo. Y el salir de las aguas a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y es por eso que vemos que justo, pero es que es hermoso, colócame el anterior, amor, por favor. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿después de qué? Que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, o sea, solo después de que subió del agua, hermano, cielos fueron abiertos. ¿Sabe que el bautismo abre cielos sobre su vida espiritual? No es que usted vaya a salir del agua y diga, ¿cómo sale? Espirituales. Y dice entonces que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y podemos leer en la palabra, en el testimonio de Jesús, que dice cuando a Juan le preguntan, ¿y quién eres tú? ¿Eres el Cristo o eres el? No, yo no soy el Cristo. Pero él dice, del que yo les había hablado, el mismo Padre que me dijo que yo bautizara con agua, Él es el que va a bautizar con su Espíritu Santo, porque yo vi descender al Espíritu sobre Él. Un verdadero llamado solamente hace lo que el Padre le manda hacer. Cuando Juan vio que Jesús venía, fue él el que dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué dice? Y yo no le conocía. Ay, hermano, yo no le conocía, era el primo. Explíqueme eso. Mira, tú no conoces a Steven. ¿Saben qué? Eso mismo va a decir tu familia. Cuando decidas moverte en una obediencia absoluta a Dios y comiencen a pasar cosas gloriosas, que cuando toques la guitarra, Milángela, personas caigan tomadas por el Espíritu Santo. Steven va a decir, ¿quién es esa? Eso fue lo que pasó con Juan. Cuando vino Jesús caminando, Juan vio una visión, no vio a Jesús. Ya no vio al hombre, vio el propósito. Ahí, Juan sabía muchas cosas en el Espíritu, pero allí hubo una revelación. Llamados a obedecer la palabra de Dios. Llamados, pero a adorarlos en espíritu y en verdad. Llamados a complacer al Padre. En esta pudiésemos decir como el examen que hay con respuesta que uno rellena las casillitas. ¿Cómo?
¿Perdón? De selección. La primera, llamados a obedecer la palabra de Dios. La segunda, llamados a adorar a Dios. Para conseguir la tercera, llamados a complacer a Dios, táchela ahí y diga todas las anteriores. No hay otra forma. Obedeciéndolo y adorándolo en espíritu y en verdad. Llévese esto, hermano. El Padre te está buscando. Y hay una necesidad en el cielo que debe de ser saciada. Y está en nosotros. Colóquese sobre sus pies y vamos a orar. Padre, hoy solo puedo darte gloria y darte gracias. Gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, escogernos a nosotros. Padre, lo más vil, lo más menospreciado tal vez de este mundo, Señor. Y ayúdanos a vernos así. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a cualquier condición. Ayúdanos a no aferrarnos, Señor, a una postura, a una cultura, a una creencia errada, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos a creer que somos muy jóvenes o que estamos muy niños. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a que somos muy viejos tal vez, a que eso ya no es para mí. Ayúdanos a soltarnos, a despojarnos, Señor, de todo aquello que nos impedía obedecerte. Señor, hoy clamo para que coloques un corazón de siervos en cada uno de nosotros y que cada uno hoy pueda humillarse a sí mismo y pueda rendirse completamente a tu palabra y a tu verdad. Sé que solo a través de tu Santo Espíritu que nos da ese poder y esa fuerza. Y hoy por eso clamo, Santo Espíritu de Dios, llénanos. Permítanos dar frutos, Señor, que glorifiquen al Padre. Ayúdanos a rendir toda pereza espiritual que nos ha hecho ignorantes de conocerte verdaderamente. Permítenos, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Transforma todo nuestro ser. Que mi mente, que mi alma, que mi cuerpo, Señor, se aparten y se santifiquen para glorificarte. Que yo pueda adorarte en verdad, Señor, por quien eres, Señor. Que esta iglesia, Señor, se pueda levantar a orar, a clamar, a derramar su corazón delante de ti, porque saben quién tú eres, Señor. Derriba de nosotros, Señor, todo lo que se levanta en contra de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.